Decía un revolucionario al que más admiro, así como admiro al presidente Juárez, que todavía gobierna con su ejemplo, a los hermanos Flores Magón, admiro mucho al general Francisco J. Mújica, y él decía: hechos, no palabras. Miren lo que es la cultura de los pueblos, la fortaleza de la cultura. Oaxaca es excepcional por las culturas de su pueblo. Siempre lo he dicho y no me voy a cansar de repetirlo. Oaxaca es de los pueblos con más cultura en el mundo. Y aclaro, porque a veces se confunde y se piensa que la cultura es lo mismo que la educación. No, la cultura es lo más profundo que existe. Es lo que viene de lejos, son las costumbres, son las tradiciones, y eso lo han conservado los pueblos de Oaxaca. Son los que practican la ayuda mutua. Me gustaría que quienes nos están viendo, porque seguramente este acto se está transmitiendo, se preguntaran, se interesaran en saber qué es la ayuda mutua, qué es el tequio. Es compartir, es fraternidad, es hermandad, es trabajo comunitario, es verdadera solidaridad, lo contrario al egoísmo, al individualismo. Aquí se expresa el ser humano, vale el ser humano a partir del servicio, a partir de lo que hace en pos de otros. Aquí se practica el amor al prójimo. Eso es la cultura de los pueblos de Oaxaca. Yo a veces me pregunto, porque me gusta la historia, ¿cómo fue que se conservó esta tradición de siglos? Sí, pero hubo siempre el intento de individualizar, de privatizar todo. Les puedo hasta hablar de cómo los gobernantes más admirados siempre buscaron repartir la tierra, entregar parcelas, pero aquí en Oaxaca nunca pudieron. A lo mejor no se sabe, pero Oaxaca es el único estado de la República en donde el 85% de su territorio es comunal. El 85%. El 10% ejidal, 5% privado.
Yo atribuyo el que se hayan conservado las tradiciones y las costumbres a mantener los bienes comunales. Esto, los bosques, cómo los trabajan, cómo los explotan cuidadosamente, respetando la naturaleza. Bueno, y es admirable que en la asamblea se elija a las autoridades y el que va a ser autoridad no puede hacer campaña o no debe de hacer campaña porque anda ahí de fantoche queriendo ser como es en el otro sistema. No sale, ese no es tomado en cuenta. Es la asamblea la que elige libremente, y cuando se elige a alguien, aunque esté en Nueva York o en Nesa, tiene que venir a dar el servicio a la comunidad, al pueblo. Y no cobran las autoridades, y se empieza desde pequeño, desde joven, como Topil, a dar servicio hasta llegar al Consejo de Ancianos. Ese es el México profundo con su organización comunitaria. Esas son las autoridades de usos y costumbres de Oaxaca. Por eso ustedes nos ayudan mucho. Imagínense hacer los caminos con el gobierno. No hubiésemos avanzado en este camino ni 1 kilómetro. Si se hace por el gobierno federal, gobierno del estado, ¿cómo es que se llama esta organización que hace caminos? ¡CAO! Nunca se hubiese hecho el camino, o no se terminan. Entonces, le dije al ingeniero Jiménez Espriu, fíjense que tengo un compromiso. Tenemos que pavimentar todos los caminos a cabeceras municipales en Oaxaca, como 300. Es mi compromiso, pero lo vamos a hacer de manera distinta, forma diferente, no con contratistas que hacen mal las obras, nada más pintan los caminos, una capita de asfalto, viene el agua y vuelve a quedar de terracería el camino y se llevan todo el dinero. Le dije al ingeniero Jiménez Espriu, ¿qué vamos a hacer? Primero, son las autoridades de usos y costumbres de Oaxaca las más honestas de México. Les vamos a dar de manera directa el presupuesto para que ellas manejen el dinero. ¿Por qué? Porque son las autoridades, pero ¿cuál es la máxima autoridad? La asamblea, el pueblo. Entonces, ese fue el primer paso, entregar en forma directa. Todavía estamos regularizando el procedimiento porque no estaba contemplado en el gobierno, porque es inédito, nunca se hacía de esa manera. ¿Qué decían los ingenieros, con todo respeto, los funcionarios? ¿Cómo van a hacer los caminos los pueblos si no tienen capacidad técnica? Como si fuese una gran ciencia hacer un camino. Además, ¿quiénes hacen los caminos? ¿Quiénes hacen las grandes obras?
en México, en Estados Unidos, los trabajadores de la construcción de los pueblos indígenas de México. ¿Quiénes hicieron Monte Albán? Estos caminos son obras de arte, lo que aquí se explicó. Entonces, es que lo hagan las autoridades de los pueblos. Pero lo otro, que no se use maquinaria sofisticada que desplace la mano de obra, que nada más se use lo indispensable, más el pico, la pala, la revolvedora. ¿Para qué? Para que se dé trabajo, para que se dé empleo, para que la gente no tenga necesidad de irse a buscar la vida a otras partes, que pueda trabajar en sus comunidades donde están sus familiares. Eso es lo otro que inspira estas obras. Y además, que el beneficio quede en las propias comunidades. Si lo hace una empresa constructora, a veces ni siquiera contratan a trabajadores de las comunidades donde están haciendo las obras. Llevan hasta los trabajadores de fuera. Aquí no, aquí es con la gente de las comunidades y el beneficio se queda en las comunidades. Lo que se paga de jornal ayuda a reactivar la economía regional, porque se beneficia el de la tienda, porque ahí se va a comprar, no se que va el dinero a otras partes. Todo esto es lo que significa el hacer los caminos de esta manera. Y vamos a cumplir. Yo voy a informar pasado mañana en el Zócalo de que ya se está trabajando en 50 frentes y que se van a abrir 50 frentes más y que vamos a hacer los 300 caminos que hacen falta para comunicar a las cabeceras municipales de Oaxaca, que ese es un compromiso. Les digo también